Buenos días para todos, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes a través de esta vía. Ojalá para el próximo congreso podamos estar de manera presencial si todas estas condiciones de pandemia lo permiten. Ojalá que cada vez sean más las personas vacunadas que nos puedan permitir tener una inmunidad de rebaño y que volvamos a una nueva normalidad. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Soy speaker pues, para estos laboratorios. Y bueno, ustedes han tenido la oportunidad de ver muchísimos pacientes con rinitis y sabemos pues, que la rinitis es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por presentar congestión nasal, rinorrea, tanto anterior como posterior, estornudos, prurito, que frecuentemente se acompaña de otros síntomas que involucran órganos cercanos como ojos, oídos o laringe. Puede ser clasificada como alérgica o no alérgica. Si nos basamos en muchas guías que hay para clasificación de rinitis, tomando pues esta guía, miramos que no todas las rinitis son alérgicas, como ya pues lo sabemos, pero en las rinitis no alérgicas existen varias formas, ¿cierto? El NARES, pues que es la más frecuente, la vasomotora, que también es súper frecuente, la hormonal, la secundaria, medicamentos, la rinitis atrófica, entre otras. Y cuando nosotros hablamos de rinitis alérgica es porque, además pues, de esa enfermedad inflamatoria crónica, todo ha sido mediada por la famosa inmunoglobulina E, ¿cierto? Se presenta como respuesta a un alérgeno inhalado en un paciente que ya está sensibilizado previamente. Y al hablar pues, de rinitis en niños y adolescentes, obviamente, no existen muchos artículos, pero existen revisiones completas como esta en las cuales hablan de que la incidencia de la rinitis en niños es mucho menor pues, que en adultos, que hablan de aproximadamente un 10%. La mitad de esos niños a los 6 años ya tienen sus síntomas floridos. Si recordamos pues lo del estudio ISAC y vemos pues la prevalencia como tal pues de la rinitis en los pacientes de 6 a 7 años, vemos que es aproximadamente un 8.5% y en los pacientes mayorcitos entre 13 y 14 años es de un 14% aproximadamente. Y si hablamos de cifras en nuestro país, encontramos este artículo de hace algunos años, pero habla de la prevalencia de la rinitis en niños y vemos pues que es un porcentaje bastante importante que podría ser representativo para nuestro país si hablamos de un 30% en la edad de 6 a 7 años y de un 36.5% en el rango de entre 13 a 14 años. ¿Y cuáles son las características clínicas? Nosotros lo vemos todos los días cuando llega a esa consulta es un paciente de respirador oral que está siempre congestionado, que se rasca esa nariz de manera impresionante, se la mueve de un sitio a otro, un prurito incontrolable. Y solo los que somos reumáticos sabemos lo incómodo que es y que no es que el paciente quiera hacerse esto, sino que le pica demasiado y no puede controlarse, acompañado de estornudos, obviamente de rinorrea. Como les decía, afección a órganos cercanos. Al paciente los ojos se le congestionan muchísimo y le pican. Es un prurito ocular también que acompaña esto. Y cuando se acompaña de prurito ocular, ya sabemos que se llama rinoconjuntivitis. Existen otras manifestaciones que no son tan específicas de rinitis, pero que se encuentran muchas veces, o sea, muy presentes en estos pacientes, como son los ronquidos, voz nasal, el paciente parece que tuviera un gancho de ropa puesto en la nariz todo el tiempo, parpadeo muy seguido, aclaramiento laringio, todo el tiempo están en estas, resoplar, prurito óptico y prurito de paladar y hacen sonidos terribles para poder lograrlo,
todos. Obviamente todo esto vuelve al paciente muy irritable, puede generar fatiga, cansancio y, como les decía, además del prurito ocular puede presentarse lagrimeo y ardor. La calidad de vida en estos pacientes está deteriorada, aunque a veces eso pasa como un subdiagnóstico, ese ítem, pero son pacientes que pasan cansados, fatigados. En el colegio se puede manifestar como déficit de atención, déficit de aprendizaje, alteración de la memoria, tristeza, depresión, trastornos del sueño. Un paciente que no duerme bien no va a tener un adecuado rendimiento. Y sabemos que podemos medir todo esto, que todo esto es medible, y que lo podemos hacer en las historias clínicas que hagamos de estos pacientes, porque esto es una parte muy, muy importante, así como los otros síntomas que describimos. Esta parte de calidad de vida es muy importante para poder puntuar, para poder objetivar, para saber qué tan importante está siendo la enfermedad dentro de la vida del paciente. Y sabemos que existen unos factores de riesgo como los antecedentes familiares, que lo tenemos súper claro. El paciente que no tiene antecedentes familiares de atopia, pues tiene, los padres, pues perdón, que no tienen antecedentes de atopia, el paciente tiene un 12% de que pueda aparecer los síntomas. Con un padre atópico ya se aumenta casi a 20%, cuando ambos padres son atópicos, por encima del 40%, y si ambos padres son reníticos, sí va por encima del 70%. Otras enfermedades alérgicas, o sea, si un paciente con una marcha atópica, una dermatitis, una alergia alimentaria, un asma, pues puede tener más predisposición de tener rinitis. Se habla aquí en este artículo de los pacientes hombres, de que sean primogénitos o que usen tempranamente antibióticos, y el tabaquismo materno sí es muy importante como factor de riesgo para desarrollar rinitis. Sabemos que existen unas comorbilidades de las cuales hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, comorbilidades atópicas como el asma, pues la rinosinusitis, la dermatitis atópica, la conjuntivitis, pero existen otras también como la otitis, la poliposis, infecciones respiratorias agudas y, bueno, la mala oclusión dental y el síndrome de alergia oral. Son comorbilidades asociadas a rinitis alérgica. Y cuando vemos a este paciente decimos, ay, tiene cara de alérgico. Y cuando hablamos de tiene cara de alérgico es que nos estamos refiriendo a esos hallazgos físicos, que es un niño con manías, con muchas manías por rascarse la nariz, ojeras, no queriendo decir que todos los pacientes con ojeras tienen rinitis, pero la gran mayoría de pacientes con rinitis sí presentan ojeras. Los pliegues de Morgan, de Morgan. Esto le decimos el saludo alérgico entre todos los que vemos a estos niños, porque generalmente se levantan la punta de la nariz con la mano y se logran hacer una línea en el surco, pues, nasal. Son niños que siempre están respirando por la boca, entonces una respiración oral, y cuando examinamos esa naricita vemos una mucosa pálida o violácea y generalmente con hipertrofia de cornetes, ¿cierto? Para evaluar el control de la rinitis tenemos varios cuestionarios, aquí les pongo pues un ejemplo, en los cuales podemos, como les decía, objetivar todo esto y clasificarla adecuadamente, si ha tenido, cuánta ha sido la frecuencia de sus síntomas, pues esto pues con la ayuda de los padres y compromisos oculares, etcétera. Existen varios, aquí este se los traje pues de ejemplo, y sabemos que la clasificación de la rinitis se puede dar, seguimos usando la clasificación ARIA, y bueno, y como sabemos se puede dar como intermitente o persistente de acuerdo a la duración de los síntomas, si es menos 4 días por semana o menos de 4 semanas seguidas, y leve, sí, pues tiene su sueño normal, no le afecta con sus actividades en sí, como que no tiene mucha interferencia con su vida, y ya moderada grave si hay alguna de estas pues alteradas. Pero también les quiero mostrar la guía GEMA, guía de asma, la guía española de asma, pero también clasifican la rinitis. Y además de clasificarla como intermitente y persistente, se habla de leve, de moderada y grave. Y me gusta mucho esta clasificación porque no todo lo podemos poner en moderado o grave. Entonces aquí ya sabemos si uno o dos o tres de los síntomas anteriores están presentes, y grave cuando todo
el listado está presente. Entonces, pues, me parece muy interesante tenerla también para, pues, clasificarla. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una rinitis alérgica? Obviamente con una historia clínica sugestiva de una reacción alérgica ante la exposición de un alergeno. Y uno más de los siguientes síntomas, como de los que ya hemos hablado, la congestión, la rinorrea, el prurito, los estornudos, y muy necesario la IG específica de un alergeno para que podamos decir que es una rinitis alérgica. Imágenes diagnósticas de rinitis. No se recomienda practicar imágenes diagnósticas en pacientes con síntomas solamente de rinitis alérgica. No es necesario. No hay un hallazgo radiológico específico para diagnosticar rinitis. Entonces, pues, estamos haciendo una radiación necesaria a nuestro paciente y solamente lo podemos hacer si consideramos que estamos ante una rinosinusitis o que hay una poliposis nasal u otra cosa, ¿cierto? Y esto lo vemos en todas las guías. Aquí en esta guía de otorrino y de cirugía de cabeza y cuello también la pone como una recomendación fuerte, y es que no hay que hacer rutinariamente imágenes diagnósticas para la rinitis. Y el tratamiento, seguimos trabajando sobre esos 4 pilares, principalmente la educación, como en toda enfermedad crónica, la evitación de los alergenos, que ayuda mucho cuando tenemos el alergeno identificado, el tratamiento médico, que se debe indicar para que el paciente mejore sus síntomas, tiene una muy buena respuesta desde que lo inicia, y la inmunoterapia, que sabemos que es el único procedimiento que realmente cambia el curso natural de la rinitis alérgica. ¿Qué medicamentos mandamos para qué síntomas? Porque no todos controlan de igual forma todos los síntomas. Por ejemplo, los antihistamínicos orales, pues nos ayudan con la rinorrea, los estornudos, el prurito, pero no nos ayuda con la obstrucción nasal. A diferencia, pues, de pronto de un descongestionante intranasal que nos ayuda muchísimo con esa obstrucción, pero no nos ayuda con ninguna otra cosa. Los esteroides, pues, nasales sabemos que no ayudan con la rinorrea, con los estornudos, pero de pronto no son los mejores para el prurito. Y la combinación, pues, de esteroides intranasales y antihistamínicos intranasales, pues, los que están mejor puntuados para el control de todos los síntomas que puede presentar un paciente con rinitis. En niños, pues, el tratamiento, pues, seguimos, pues, usando ya sean antihistamínicos orales o intranasales, combinados con esteroides intranasales, y vamos adicionando una cosa, bajando la otra, en la medida en que la respuesta sea adecuada en estos pacientes, ¿cierto? Si el paciente lo vamos controlando, vamos evitando, pues, los alergenos, lavados nasales, se acumula mucho moco, si tenemos identificado ya el alergeno causante, empezar inmunoterapia, y pues si está bien controlado, pues paramos la terapia. Bueno, para hablar de la guía SARIA 2020, tener en cuenta que, pues, los antihistamínicos, perdón, los antihistamínicos son menos potentes, pero los pacientes prefieren medicación oral. Los antihistamínicos intranasales son menos eficaces que los esteroides intranasales, pero actúan más rápido. Que los esteroides intranasales son la primera línea de elección en la rinitis moderada severa, que son potentes, eficaces, pero lento de inicio de acción, tienen buena adherencia. Los antihistamínicos orales más los esteroides intranasales es una combinación que no ofrece ventajas sobre el esteroide intranasal, solo que los pacientes prefieren que todo le actúe más rápido y que empiece a mejorarse más pronto. El esteroide inhalado nasal más antihistamínico intranasal en la rinitis moderada severa es el tratamiento más eficaz, más potente y rápido inicio de acción. Cirugía no es curativa en rinitis alérgica, solo está indicada para hipertrofia de cornete, como sabemos, alteraciones anatómicas, poliposis nasal o rinosinusitis, pero no es una indicación. Todo paciente con rinitis alérgica, mandarlo al otorrino para cirugía, no. De hecho, pues estamos muy de acuerdo con los otorrinos de manejar estos conceptos. Ya hablando del otro tema, es la urticaria. Este es un paciente, un niño con un dermografismo positivo, como lo vemos muchísimas veces en nuestra consulta.
Pues son abones, esta es la lesión pues característica, con o sin angioedema, con un prurito intenso, evanescente con una duración de minutos a horas. Generalmente un abón demora menos de 24 horas. Ese es el curso normal de la evolución de un abón de urticaria. Y la urticaria aguda es cuando dura menos de 6 semanas y la urticaria crónica es cuando dura más de 6 semanas. Eso es como clasificándola por cronología o por temporalidad. Es una causa súper frecuente de consulta en todo el mundo, no solamente pues en nuestro país. Y sabemos que es un enigma diagnóstico y terapéutico para todos los que tenemos que manejar urticaria. Y es una gran fuente de frustración para pacientes y para padres. Llegan con la esperanza de que al llegar al consultorio es cuándo se le va a quitar a mi niño la urticaria. Y lastimosamente nosotros no tenemos la manera de predecir la fecha en que eso va a suceder. Y también pues que los tratamientos a veces ya vienen con muchos tratamientos que han recibido y no tenemos muchas opciones, a veces nos quedamos cortos, entonces de pronto es una de esas enfermedades en la que no hay un amplio rango de cosas para hacer, pero pues intentamos establecer de pronto una adecuada clasificación para poder tratarlo de la mejor manera. Sabemos que hay muchos fenotipos, siendo tipos diferentes que reflejan que la fisiopatología de la urticaria no es fácil. ¿Cierto? La prevalencia de la urticaria crónica, pues eh, en general es mayor en mujeres y en hombres, pero en niños hasta los 15 años pues, es igual la prevalencia. Y tenemos aquí este dato pues, de Latinoamérica, que sería como el continente con una prevalencia más alta de urticaria. Pero si vamos a estadísticas pues, más locales, vemos que hay un trabajo pues, que se realizó en Cartagena y que da una prevalencia de un 4%. Ahí hablan de, a nivel mundial de un 2 al 6%, pero todos los reportes son generalmente más menores a esto que he encontrado en Colombia. Entonces, este reporte de pronto de Corea y este de Italia. Y aquí vemos en esta gráfica pues la prevalencia de la urticaria pues a través de la edad, como puede ser pues de la urticaria crónica, cómo puede ir variando en las décadas ambas. La espontánea, que era la de la línea naranja. Bueno, y si vamos pues a clasificarlo, vemos que la urticaria espontánea crónica, pues en niños pues es la más frecuente, de un 70 a un 80%, seguida pues de la autoinmune, de 30 a 40% de estas, de las espontáneas y de las inducibles ya sí es menos, un 15 a un 20%, y otras causas que hemos visto asociadas con infecciones, por ejemplo con Helicobacter pylori, y menos de un 10% corresponden a desencadenadas por un alergeno alimentario o un medicamento. De un 70 a un 80% de todos los casos por urticaria crónica son espontáneas o idiopáticas, eso tengámoslo muy presente. Hay mucha relación con enfermedad autoinmune y enfermedad crónica y en algunos casos no funciona al diagnosticar estas otras enfermedades, tratarlo y mejorar la urticaria, pero no siempre es así. Existen pues unas comorbilidades que ya las tenemos muy presentes siempre. La enfermedad atópica es la enfermedad más común en los niños con urticaria crónica espontánea, pero no quiere decir que todos los atópicos van a tener urticaria crónica espontánea. La enfermedad celíaca, infecciones, como le decía, generalmente las infecciones se relacionan con urticaria aguda. Las parasitosis en las áreas o en países en donde hay estas infestaciones son comunes. Debemos evitar exámenes de rutina para estas comorbilidades a menos que se sugiera por la historia clínica. Y el tratamiento de la comorbilidad subyacente puede mejorar la urticaria, como se lo mencioné pues, anteriormente. Por traerles un ejemplo, un estudio prospectivo en España con 32 niños de diagnóstico de urticaria crónica, 31% de ellos eran positivos a Helicobacter pylori, los trataron para Helicobacter pylori y mejoraron completamente la urticaria. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que los médicos en atención de urgencia o en consulta prioritaria suponen siempre que la urticaria sea una alergia a un alimento y siempre es que comió y quítele todo. Y generalmente esto no es así, no es la causa principal, es que sean espontáneas. Y esto ocurre
que sea asociada a una alergia alimentaria en menos del 10% de los casos de las urticarias crónicas. Y, y realmente de ese 10% solo como un 4% se puede demostrar con una prueba rectoral. Pero yo les llamo para que, o les hago un llamado para que lo tengamos en cuenta este concepto, por qué llegan los pacientes a las consultas de nosotros los alergólogos con unas restricciones alimentarias impresionantes y nada de eso era lo que le causó esa urticaria a nuestro paciente. Las reacciones a medicamentos pueden ser una causa frecuente de urticaria aguda, claro que sí, son las más frecuentes. Generalmente los AINES de un 10 a un 24% pueden agravarse pues, si tienen una urticaria espontánea crónica espontánea existente. Y el angedema en ausencia de urticaria, pues investigar la causa. La calidad de vida en los pacientes con urticaria se subestima, tiende a afectar a niños mayores y adolescentes. El ausentismo escolar, el rendimiento, el sueño. En una encuesta, en una escuela, el 7.4% de los niños faltó una semana o más tiempo y eso es muy importante. Más del doble de estos niños bajó en rendimiento escolar en comparación con los que no tenían urticaria, ¿cierto? ¿Cuánto dura? Pues las tasas de remisiones son variables. De un 10 a un 30% se mejoran al año, de un 30 a un 50% a los 3 años y entre un 38 a un 72% a los 5 años. Un pequeño porcentaje de los casos pueden durar hasta 10 años y los vemos, no con mucha frecuencia, gracias a Dios, pero sí los vemos. Y la respuesta a dosis normales de antihistamínicos puede estar asociada a un curso más corto. Niños con una urticaria de mayor duración, aproximadamente un 38%, pues remiten a los 5 años. Y sabemos que hay muchas maneras también de medir objetivamente los síntomas urticarios. Por ejemplo, esto es como el WAS-7, en el cual podemos colocar cuántas ronchas y qué tanto prurito tenía el paciente. Y así nos damos una idea real de poder clasificarlos. Ya miramos si está controlada, si es leve, si es moderada, si es grave, de acuerdo a lo que llenemos pues cada semana. El manejo de la urticaria ni tan complicada ni tan simple, pues como les decía, fácil, generalmente no es una enfermedad severa, se diagnostica una historia clínica, no requiere pruebas diagnósticas sofisticadas, sus tratamientos son seguros y eficaces. Y difícil porque desconocemos mecanismos, no existen marcadores que digan esto es así o esto es así. Los pacientes acuden a muchos médicos, hacen muchas pruebas diagnósticas y a veces no podemos explicar la causa. Y bueno, y el manejo pues de la urticaria, generalmente pues evitar los desencadenantes si hay algo que lo tengamos claro, que es específico, que desencadene los síntomas, utilizar pues de acuerdo a las guías internacionales de antihistamínicos no sedantes en niños y o incrementar la dosis del antihistamínico que cojamos hasta 4 veces. Esto también lo comparte pues la guía norteamericana, pero también pues tenemos las guías europeas y las guías mundiales de alergia en las cuales sabemos que damos pues lo mejor que tengamos disponible para ese niño y para ese paciente. Después de 2 a 4 semanas sin respuesta aumentamos esa dosis hasta 4 veces más. Luego ese paciente si no mejora en 4 semanas sería un candidato a omalizumab. Ya sabemos que es el biológico que usamos en este momento para urticaria. Y desde cuarta línea, pues podemos usar ciclosporina. Cuando hablamos de antihistamínico, pues lo asociamos que es el tratamiento ideal para tanto rinitis como para urticaria. Y no podemos hablar de los receptores de histamina. Sabemos que tenemos de 4 tipos, H1, H2, H3, H4, pero hoy pues nos competen los H1, que son pues los que se expresan en estas células que tanto se relacionan con estas enfermedades de las que estábamos hablando ahora. Y para eso usamos ¿qué? Los antihistamínicos para bloquear pues, la histamina, conocidos históricamente como bloqueadores o antagonistas de los receptores H1 por su especificidad para este tipo de receptor, y actualmente se reclasifican como agonistas inversos de receptores. ¿Cómo actúan? Aquí podemos observar el estado inactivo pues, de
del receptor H1 está en equilibrio, lo podemos observar. En el panel B, ya si vemos que un agonista tiene una preferencia por la afinidad del estado activo y estabiliza el receptor en esta conformación, pero en consecuencia provoca un cambio de equilibrio hacia el estado activo. Y en el panel C podemos observar un agonista inverso que tiene una afinidad preferencial por el estado inactivo y estabiliza el receptor en esta conformación y consecuentemente provoca un cambio en el equilibrio hacia el estado inactivo. Bueno, las características de los antihistamínicos H1 de primera y segunda generación los conocemos obviamente. Los de segunda generación, 1 o 2 dosis diarias máximas, no atraviesan la barrera hematoencefálica, no hay efectos secundarios relevantes, no hay informes de toxicidad graves, a diferencia de los antihistamínicos de primera generación. Y es que saben pues, que estos son los de primera generación y estos son pues, los de segunda generación, ya que el criterio del médico tratante cuál va a usar, teniendo en cuenta pues, las características de cada uno. Y aquí para decirles que no recomendamos los de primera generación en rinitis, porque ese efecto anticolinérgico bastante importante cambia la consistencia del moco y produce sedación. Y realmente no hay una selectividad alta en el receptor H1, entonces no vamos a tener una eficacia como la que queremos. Entonces, pues no estarían como tan indicados. Cuando vamos a escoger un antihistamínico, tenemos que tener en cuenta que tenga pues, la indicación adecuada, que sea eficaz, la seguridad del medicamento y la dosificación. Eso es muy importante. ¿Y cómo sería para nosotros el antihistamínico ideal o para todos los que lo usamos? Que bloquea potente y selectivamente los receptores H1, que haya un enlace específico y persistente con estos receptores, rápido comienzo de acción, duración prolongada, no desarrolle taquifilaxia, sin efecto sobre el sistema nervioso central, no cause sedación, potente actividad antialérgica, que se absorba rápido, que haya una dosis única diaria, sin interacciones farmacológicas y alimentarias, sin toxicidad cardíaca, que tenga pues efectos antiinflamatorios, pues también obviamente que inhiba la liberación de mediadores, que inhiba el influjo de eosinófilos en retos alergénicos, que disminuya la producción de citoquinas proinflamatorias. Aquí estamos hablando de lo que queremos idealmente. Y además que tenga un espectro de actividad más amplio sobre otros receptores, líneas de células y mediadores inflamatorios, consiguiendo así un alivio sintomático de la enfermedad alérgica. ¿Para qué? Para que sea ese antihistamínico ideal tenga un principio activo de elevada eficacia, como les dije, con rápido inicio de acción, efecto prolongado y ausencia de efectos secundarios. ¿Para qué? Para aumentar la calidad de vida de nuestro paciente. Ese es el antihistamínico ideal, ¿cierto? Y que adicionalmente tenga propiedades antiinflamatorias y que tenga asimismo efectos sobre la obstrucción nasal. Estaremos pidiendo mucho. Bueno, ya veremos si tenemos de pronto algo así para usar en nuestros pacientes. Volviendo un poco a hablar pues aquí de la respuesta alérgica, sabemos que cuando hay un primer contacto del alergeno se produce pues IgE frente a ese alergeno y se unirá pues a mastocitos y basófilos y a las células que tienen receptores de IgE en su superficie. Y esto hablamos de un paciente que está sensibilizado. Posteriormente el paciente se respone a ese alergeno, se vuelve a tener ese alergeno contacto con el sistema inmune del paciente y va dirigido directamente a los anticuerpos IgE preformados que ya tenía ese paciente y se libera el contenido pues, de los mastocitos o de basófilos que están llenos de histamina y de otras sustancias, pues siempre solo pensamos que es histamina. Sabemos pues que en esa respuesta inmediata se liberan mediadores preformados como la histamina, proteasas, proteoglicanos, pero también mediadores neoformados como el PAF, el cisteína-leucotrieno, las prostaglandinas, ¿cierto? Entonces ya también se liberan pues citoquinas inducibles como la 3, la 4, la 6, la 8, el 9, y muy importante que 6 horas después de esta reacción inflamatoria, dada la respuesta tardía, en la cual pues hay infiltrado celular por eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Y bueno, aquí este PAF.
¿Qué será eso? Casi nunca hablamos de eso cuando hablamos de alergia, pero sí es el factor activador de plaquetas, un mediador bioquímico que actúa como activador de fosfolípidos, sintetiza de nuevo de los fosfolípidos de membrana, es un mediador de muchas funciones de los leucocitos y cambia, pero también además interviene en la cambio de permeabilidad vascular, en la quimiotaxia de los leucocitos, en el aumento del metabolismo del ácido araquidónico en los fagocitos. ¿Y cómo se sintetiza ese PAF? Bueno, el precursor es un fosfolípido que se llama fosfatidilcolina y entonces se elimina una parte, pues el ácido graso se elimina de ese esqueleto pues de 3 carbonos de fosfolípido y esto lo hace la fosfolipasa A2. Entonces queda un intermedio que se llama lisopaf y luego se le añade pues un grupo acetato por la acetiltransferasa para producir el PAF. ¿Cierto? Bueno. Y es producido en diferentes tipos de células, aquí lo vemos, pero especialmente en las que participan en las defensas pues, del huésped, tales como las plaquetas, las células endoteliales, los neutrófilos, los monocitos. Bueno, y aquí podemos observar cuáles son los órganos blancos en los cuales actúan y cuáles son los efectos. Por ejemplo, en el sistema inmune, el efecto pues anafilaxia, inflamación pues a través del incremento de la permeabilidad vascular y ocasiona edema. Bueno, entonces yo creo que muy cercano a estas características que estábamos hablando ahorita del antihistamínico ideal, quiero presentarles o representarles nuevamente un antihistamínico que tenemos el gusto de tener en Colombia, que se llama rupatadina. Realmente es el resultado de una superposición de un antihistamínico de segunda generación con un antagonista de receptor PAF y que en su estructura el fumarato de rupatadina, pues es obviamente un antihistamínico de segunda generación y se identifican 2 grupos químicos. El grupo piperidil, el que más contribuye a la actividad anti-H1, y el grupo lutidinil, que es más importante por su actividad anti-PAF. Realmente pues actúa directamente sobre los receptores H1 y PAF sin necesidad de metabolización previa, entonces no es un profármaco, lo que justifica rápido inicio de acción que se demuestra pues en los diferentes estudios químicos. Es una sustancia química pues bastante novedosa, tiene efectos antihistamínicos y anti-PAF, como le decía, mediante su interacción con receptores específicos, tiene propiedades antiinflamatorias y su mecanismo de acción pues es, como les había dicho, pues en la reacción alérgica inmediata, en la reacción alérgica tardía, en las células pues que tienen este tipo de receptores. Si vemos, pues su efecto antihistamínico es potente, un potente efecto antihistamínico comparado pues con otros antihistamínicos y un potente efecto anti-PAF comparado pues con otros antihistamínicos. Las concentraciones plasmáticas medias después de una dosis de rupatadina pues se adquieren muy pronto en el tiempo, o sea, muy, muy pronto. Entonces lo que hace es un rápido inicio del alivio de los síntomas. Y si hablamos de la comodidad de tratamiento, pues se puede administrar con alimentos sin ningún problema. No hay efecto pues, en la absorción total del medicamento cuando se consume con alimentos. Se puede tomar con o sin alimentos. Con relación a los medicamentos, tener en cuenta que el metabolismo de la rupatadina se disminuye cuando se administra con fármacos como eritromicina o ketoconazol, que puede producir un aumento de las concentraciones plasmáticas de la rupatadina, pero entre tanto con otros medicamentos no. Y estudios sobre efectos sobre el sistema nervioso central, pues vemos que no,
que no hay efecto sobre el sistema nervioso central, y esto es congruente pues con lo que habíamos hablado anteriormente de la selectividad de la rupatadina para los receptores H1 pues, sobre los receptores H1 pues, periféricos. Y interacciones con alcohol, pues ya hablando pues, de los pacienticos adolescentes que ya pueden tomar. Aumenta pues los efectos depresores del alcohol en el rendimiento psicomotor y cognitivo, o sea que las concentraciones plasmáticas de rupatadina no se vieron afectadas significativamente por la administración concomitante de alcohol, pero pues puede haber una mayor depresión de los síntomas de estos, esperemos. Entonces siempre le decimos a los pacientes que eviten el alcohol, y ahí vamos mejor con eso. El perfil de seguridad, pues en niños, la incidencia real de reacciones adversas, pues tratado con rupatadina es más baja que la documentada en adultos, obviamente, y siendo que la de adultos es baja, fue bien tolerada, similar al placebo. La reacción adversa más frecuente fue el dolor de cabeza, pero la incidencia fue similar al observado con el placebo. No se documentaban reacciones adversas graves, no se detectaron alteraciones en el electrocardiograma. La farmacocinética de la rupatadina pues depende del peso corporal del paciente, y este hecho hace que la posología propuesta se ajuste con el peso corporal del paciente. Así pues, si tenemos, como sabemos, la concentración 1 miligramo por mililitro de solución oral en niños que pesan 25 kilos o más, le damos 5 mililitros, o sea, 5 miligramos, y en niños que pesan entre 10 y 25 le damos 2,5 mililitros una vez al día. Les traigo estos estudios para finalizar. La rupatadina es efectiva en tratamiento de urticaria crónica espontánea en niños de 2 a 11 años. Pues sí, aquí podemos observar, hablando del UA7, ¿se acuerdan de que se los mostré? Vemos pues que con la rupatadina, que está marcada en azul, vemos que hay un control mayor pues en el UA7 que con el placebo o la desloratadina. Asimismo, vemos un gran efecto de la rupatadina, un porcentaje de cambio, pues, tanto pues lo del UA7 sobre el prurito, sobre el score de prurito, también un control muy adecuado. Y también el porcentaje pues, de cambio de los abones, pues también de los pacientes es importante con esto. Con este medicamento, la rupatadina reduce significativamente los síntomas urticarios de la semana 1 y durante todo el periodo del estudio, teniendo en cuenta que la rupatadina pues, es el azul. De hecho. Y aquí, pues, si hablamos de los cambios pues, al inicio y al final del tratamiento, cómo se siente el paciente, actividades diarias, sueño, pues hay un control muy adecuado con la rupatadina en comparación pues con el placebo, con el otro antihistamínico. En conclusión, la rupatadina es eficaz y bien tolerada en el alivio de los síntomas de la urticaria y mejora la calidad de vida posterior a 6 semanas de uso. Entonces, pues vemos los efectos muy rápido, o sea que tiene un impacto positivo en la calidad de vida del paciente muy prontamente. Si hablamos de este otro estudio, en niños con rinitis alérgica, vemos que esto desde el día 0 al día 14 al día 28, el control absoluto de los síntomas pues va cambiando notoriamente, que eso es muy satisfactorio cuando le damos a nuestros pacientes pues, rupatadina. Lo podemos evaluar al mes y vemos que hay síntomas pues que se controlan muy, muy bien, y que vamos viendo, pues, como les decía, desde el día 1 al día 14, al día 28, podemos ver objetivamente cómo mejoran los síntomas como obstrucción, estornudo, rinorrea, prurito y síntomas oculares también. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que la rupatadina es segura, que mejora los síntomas en niños y que pocos antihistamínicos generan estos resultados con baja incidencia de efectos adversos. Y este otro estudio, hablando de la rupatadina en rinoconjuntivitis en niños de 6 a 11 años, es principalmente para mirar el control de los 4 síntomas
pues que obviamente es mucho mayor con rupatadina que con placebo a las 4 semanas, a las 6 semanas, y también el control de los 5 síntomas a las 4 semanas y a las 6 semanas. Entonces, esto realmente nos ayuda a convencernos con artículos científicos publicados pues, en revistas de alto impacto que la rupatadina funciona en estos niños, que es segura, que es eficaz y muy pronto, como les decía en los estudios anteriores. Es realmente una opción terapéutica muy buena en nuestros niños porque tenemos efectos prontos con mucha seguridad. Y este último es el efecto de la rupatadina en rinitis persistente, ¿cierto? Entonces los cambios pues, de control de los 4 síntomas de placebo, siendo este negro la rupatadina, a los 28 días y a los 42 días, y se mantiene pues el efecto antihistamínico durante todo ese tiempo. Y de aquí mirando pues los síntomas nasales, los síntomas oculares, u otros síntomas o limitación de la actividad, después lo de su calidad de vida, sí, pues el control es muy superior con la rupatadina que con el placebo. Y aquí para terminar a hablar de la inhibición de la producción de citoquinas inflamatorias mediante las células endoteliales humanas activadas por la histamina, vemos que la rupatadina inhibe sólidamente la producción de esta citoquina, siendo la rupatadina la que está en cuadraditos, por ejemplo la 6 y la 8. Y fue este efecto muy superior al de otros antagonistas H1. Y aquí vemos pues obviamente la inhibición de la secreción de mediadores proinflamatorios de mastocitos desencadenadas pues, por diferentes estímulos, y aquí vemos el porcentaje de inhibición en cada una de las citoquinas que nos vemos pues a la izquierda. Los efectos de la rupatadina sobre diferentes tipos de mediadores, pues inhiben la secreción de histamina y diversas citoquinas que ya se las había mostrado, y en respuesta pues a diferentes desencadenantes, y estas acciones le otorgan las propiedades únicas de la rupatadina para tratar la inflamación alérgica, especialmente la rinitis y la urticaria. Conclusión: la rupatadina es un antagonista de los receptores H1, potente, muy selectivo, produce un antagonismo de receptores de PAF específico y dependiente de la dosis, inhibe otros mediadores involucrados en la respuesta inflamatoria de fase temprana y tardía, tiene un rango más amplio de propiedades antiinflamatorias y antialérgicas y puede proporcionar un mejor alivio de los síntomas de rinitis y de urticaria. La posología pues en niños lo hacemos mediante el ajuste de dosis, como ya lo hablamos. Los estudios clínicos con rupatadina han demostrado que es un tratamiento eficaz y bien tolerado para la rinitis alérgica. Tiene un comienzo de acción súper rápido, aliviando antes los síntomas, incluida la obstrucción nasal. Muestra un buen perfil de seguridad a largo plazo, pues hasta un año de tratamiento, porque esto fue un estudio pues, en adultos, pero como vimos también hay estudios en niños que nos llevan a pensar esto, mejora la calidad de vida del paciente y reduce significativamente la gravedad de la rinitis alérgica, que no podemos obviar eso, la severidad de la enfermedad. Los antihistamínicos como rupatadina, que tienen un rango más amplio de propiedades antiinflamatorias y antialérgicas, pueden proporcionar un alivio mayor de los síntomas alérgicos a estos pacientes, y es un moderno antihistamínico de segunda generación con un beneficio adicional que es anti-PAF. Entonces el efecto dual está demostrado, 2 es mejor que 1. Entonces estamos hablando de antihistamínicos ideales, yo pienso que este lo podemos considerar muy, muy, muy cercano al antihistamínico ideal que todos soñamos para tratar a nuestros pacientes. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Espero que les haya gustado y quedamos súper pendientes de sus preguntas, inquietudes para compartir. Aquí les dejo mi correo y bueno, que sigan disfrutando de este maravilloso congreso. Muchas gracias.